Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. Este es el primer video que hago sobre el tema de la delincuencia aquí en Suecia. Y en este video voy a hablar sobre los robos, sobre la violencia en general dentro de la sociedad y cuál es la percepción que yo tengo de la seguridad en Suecia. Bueno, y uno de los temas principales en el tema de la delincuencia o que ha salido mucho en la noticia aquí en Suecia es con respecto a los inmigrantes. Se ha dicho en muchas oportunidades, por lo menos en los últimos 2 años, que los inmigrantes son el mayor foco de criminalidad que existe en el país. Y según unos estudios que estuve revisando, el 58% de los delitos aquí en Suecia son cometidos por inmigrantes y las personas que tienen mayor probabilidad de cometer delitos violentos son los hijos de inmigrantes, o sea, son niños que se criaron aquí en Suecia, pero que son de padres extranjeros. Y bueno, para realizar esta investigación, lo que voy a utilizar es este reporte de esta organización sin fines de lucro que se llama The Goda Samhället, que es un think tank que investigó esto de la criminalidad y la inmigración. En este informe me voy a basar para mostrarle la situación de la criminalidad aquí en Suecia. Entonces esta investigación está basada en 4 periodos de 5 años, entre los años 1985 y 2017. Y también dice que se agregó información de esta organización que se llama Brottsförebyggande Rådet, que BRÅ se llama en sueco, que es una organización que está encargada de entregar información sobre la delincuencia. Y la información que se entregó de esta organización es del año 2019. Si ustedes quieren ver estadística o información sobre la criminalidad en Suecia, les voy a recomendar que visiten esta página, que es la página oficial del gobierno con respecto a esto. Así que se las voy a dejar también en los comentarios para que ustedes lo vean. Entonces vamos a pasar ahora a los gráficos y a la información más importante, debido a que, bueno, es un trabajo bien extenso y en este video no me quiero alargar tanto y les voy a mostrar los datos más importantes. Entonces lo que vamos a ver aquí es que la cantidad de personas inmigrantes involucradas en delitos ha aumentado en los últimos años. Podemos ver que entre los años 1985 y 89 solamente el 24% de los delitos eran cometidos por personas que habían nacido afuera de Suecia o que no están registrados. Y en la actualidad, bueno, ya es más de la mitad de los delitos son cometidos por inmigrantes, según este reporte. Así que ese es uno de los datos que tenemos preocupantes. Y bueno, en este reporte se indica que esto es debido a un cambio que ha surgido en la población. Podemos ver que en el periodo 4 ha aumentado la cantidad de personas que tienen por lo menos un padre extranjero. Aquí podemos ver que en el periodo 4 son el 14% y antiguamente eran el 12%. Y también tenemos un aumento de personas que son completamente inmigrantes, que nacieron fuera de Suecia. Entonces estos dos grupos han aumentado bastante en estos 4 periodos y bueno, se explica que puede ser una de las razones del aumento de la delincuencia en estos grupos de personas. Aquí en este gráfico podemos ver las personas que han sido condenadas por asesinato, por intentos de asesinato y otros crímenes violentos, y podemos ver que una gran cantidad de casos es cometida por inmigrantes o por gente que tiene relación con la inmigración. El 27% corresponde a gente que tiene por lo menos un padre inmigrante. El 34% son personas que vienen de afuera completamente y el 10% que no están registrados. Entonces los suecos solamente son responsables del 28% de las muertes o de los asesinatos aquí en Suecia, por lo menos entre el periodo 2013 y 2017, que es el cuarto periodo que estamos revisando. Después tenemos este reporte que habla sobre las agresiones y también podemos ver que una gran mayoría de estos casos está relacionado con inmigrantes. O sea, solamente el 38% de este tipo de casos corresponden a los suecos. Y podemos ver el cambio dramático desde 1985 al 2013, que es el cuarto periodo.
Y como se decía, esto también tiene que ver con el cambio en la sociedad, en la cantidad de inmigrantes que han entrado al país. En aquella época, o sea, en el año 85, no había muchos inmigrantes o venían recién llegando las olas de inmigración. Y ya podemos ver que en el 2013, 2017 ya hay una gran cantidad de nuevos inmigrantes. También esa es una de las razones de por qué ha aumentado de forma significativa la cantidad de casos de agresiones. Esto es con respecto a las personas que son sospechosas de robo. Y bueno, también podemos ver que esta es una tendencia en donde podemos ver que la mayoría de los crímenes son cometidos por inmigrantes. Y bueno, quería comenzar primero mostrándoles estos gráficos para que tengan una idea de la situación aquí en Suecia. Como les digo, según estos informes, son los inmigrantes los principales responsables o los principales sospechosos de diferentes delitos. No he querido tocar el tema de la violencia sexual porque voy a hacer un video aparte con respecto a ese tema, porque es muy importante también. Hay mucha gente que me ha preguntado cómo está la situación con respecto a las violaciones aquí en Suecia. Y la información que se entregó un tiempo atrás en que se decía que los inmigrantes y específicamente los refugiados estaban violando mujeres en Suecia. De hecho, Suecia tiene el título en Europa de ser el país donde se comete la mayor cantidad de violaciones, pero de eso vamos a hablar en el próximo video. Entonces ahora voy a hablar sobre la percepción de la violencia y también el contexto de la violencia. Yo vengo de una comuna populosa de Santiago y no era un buen lugar, había mucha violencia, mucho narcotráfico, mucha droga, y es algo muy habitual que se da en las poblaciones allá en Chile. Bueno, probablemente en toda Latinoamérica y bueno, en otros países también. Pero tengo esa percepción de la violencia, o sea, mucha violencia, y cuando llegué aquí a Suecia, una realidad totalmente diferente. Y hay que tener en cuenta que yo llegué aquí a un gueto, por decirlo así, un lugar muy malo. Sigue siendo considerado uno de los lugares más peligrosos de la ciudad, aquí en Gotemburgo. Así que estuve ahí, estuve viviendo casi 9 años. 7 creo que de esos 9 años trabajé durante la noche repartiendo periódicos. Nunca tuve ningún problema trabajando en las noches, nunca me sentí inseguro. Y esto también puede ser, como les digo, por la percepción que yo tengo. Tengo una percepción muy extrema de la violencia, y cuando llega a este país, que sí tiene problemas, sí existe delincuencia, no es el mismo tipo de delincuencia. Por ejemplo, aquí es muy poco probable ver gente drogadicta en las calles o en las esquinas, o gente que se junta a consumir droga. El tema de la droga aquí en Suecia es algo muy oculto. La marihuana principalmente, la gente tiene acceso a la marihuana aquí y se consume bastante. Pero otras drogas duras se hacen en espacios cerrados, generalmente en fiestas privadas, y es algo más clandestino, por decirlo así. No es tan abierto como por lo menos en Santiago, que existía mucha pasta base o cocaína o drogas duras. Aquí es menos visible, no es que no exista. Existe la droga, sé que existe, he escuchado bastante del tema de la cocaína. En las fiestas suecas ellos consumen cocaína, los jóvenes sobre todo, o otro tipo de drogas que incluso ha salido en las noticias, que consumen psicotrópicos o diferentes drogas que vienen de Europa. Entonces sí existe la droga, pero es algo bastante oculto, no es algo que uno lo vea en las calles. Yo, como les digo, en Santiago eso se ve en las calles, gente que te asalta o te roba para poder consumir droga. Eso es algo que aquí no se ve por el momento, no sé si se irá a ver en algún momento, a lo mejor se ve en algunas regiones, puede ser Malmö, que tiene mala fama, y también hay algunas comunas en Estocolmo que según ellos, según las noticias que yo escucho, son lugares muy violentos, y puede existir esto, el tema de la droga. Aquí no se ve tanto, por lo menos yo nunca lo presencié. Yo viví en Biskopsgården, aquí en Gotemburgo, que es un lugar bien malo. Y no es malo precisamente por la droga, sino que existe otro problema aquí en Suecia, y que es el tema de las pandillas. Y en los últimos, bueno, meses ha salido mucha información con respecto a familias de personas que vienen, por ejemplo, de Yugoslavia
o bueno, de la ex Yugoslavia o de los países del este de Europa que llegan aquí a Suecia y son familias, son clanes que se organizan para cometer delitos. Después estos clanes tienen guerras con otros clanes y ahí es donde se produce la violencia en Suecia. Y aunque ustedes no lo crean, una de las cosas muy poco común que yo vi en Chile es muy común aquí en Suecia y es el tema de las explosiones. Aquí en Suecia y hay, este año creo que hubieron 150, o hasta el momento han habido 150 explosiones en Suecia. Y las explosiones pueden ser, bueno, artefactos explosivos de diferentes tipos, pero también se ha escuchado mucho de granadas, de estas personas que vienen de allá de la ex Yugoslavia o de estos lugares, de estos países del este de Europa, y traen granadas o otro artefacto explosivo, dinamita, no sé. Siempre salen noticias sobre explosiones. Y es una de las cosas chocantes de ver aquí en Suecia esto, y obviamente para los suecos que no estaban acostumbrados a este tipo de violencia, también ha sido un shock, y esto lo han utilizado los partidos políticos, principalmente este partido político de ultraderecha, que, bueno, quiere culpar obviamente a los inmigrantes, que de cierta forma tienen razón, de este tipo de violencia. Hay que tener en cuenta que sí existen crímenes, como en toda sociedad, que corresponde a las personas autóctonas del país, pero una gran cantidad de los crímenes, por lo menos de los crímenes visibles que hay en Suecia, son o se los achacan a los inmigrantes. Así como por eso que comencé mostrándole datos de la criminalidad entre inmigrantes. Y como les digo, es uno de los problemas grandes que tenemos aquí en Suecia, este tema de las pandillas. Yo cuando llegué hace, bueno, ya 16 años, existían estas pandillas, pero no necesariamente de estos clanes. Estos clanes creo que son mucho más nuevos, por lo menos no se escuchaban. Y las pandillas que me acuerdo que habían eran estas pandillas de motociclistas, que por ejemplo Los Ángeles del Infierno creo que se llaman. Y había otro grupo que se llamaba Bandidos. Bueno, habían diferentes grupos, pandillas bastante grandes organizadas que eran poco menos que organizaciones a nivel nacional. Pero en la actualidad se ha visto mucho este tema de los clanes, de familias que están en guerra. E incluso antes de cambiarme a este lugar, a donde vivo ahora, en la actualidad, hubo una guerra que se desató en el lugar donde vivía yo y bueno, murió mucha gente. Incluso le tiraron un par de granadas a un departamento cerca de donde yo vivía allá. En Suecia existe la violencia. Si tú andas en la calle, es poco probable que te pase algo porque generalmente este tema de la violencia es entre pandillas. O sea, tratan de, o no sé, no involucran mucho a las personas, pero obviamente hay muchas personas que han sufrido el daño colateral que se llama. Hace poco murió una niña, lamentablemente, de 12 años, de un balazo en la cabeza, producto de un ajuste de cuentas. Entonces, y es algo que sale en las noticias y que se debate. Y las leyes, por lo menos la impresión que se tienen es que son muy blandas aquí en Suecia, porque, bueno, se les da la oportunidad a estas personas de rehabilitarse. Pero al final uno tiene la impresión de que, bueno, ellos pueden cometer crímenes, están un par de años en la cárcel y después vuelven a salir. Entonces, es un tema complicado el tema de la violencia aquí en Suecia. Y personalmente, como les digo, yo viví en un lugar muy peligroso, nunca sentí miedo y aquí menos, en el lugar donde vivo en la actualidad, que es un lugar mucho mejor. Cuando uno llega aquí a Suecia, los inmigrantes, por lo menos los que llevamos mucho tiempo, ya sabemos que los mejores lugares para vivir es donde hay más suecos que inmigrantes y tiende a ser así. Yo vivo en un lugar donde hay muy pocos inmigrantes y tengo buena relación con los vecinos, además que este sector es muy familiar y bueno, la percepción que yo tengo de la violencia es que comparada con la que existe en Chile, por lo menos que es el ejemplo que yo puedo tomar, es muy baja. Incluso ahora, a pesar de que hay muchos más problemas que de cuando yo llegué hace 16 años, hay mucha más violencia, muchos más atracos o asesinatos o ese tipo de violencia que no se veía o no era tan visible antiguamente. Pero aún así es muy buena la percepción que tengo de la seguridad aquí en Suecia. La recomendación que yo les puedo hacer si es que alguna vez llegan a vivir aquí es simplemente tener los mismos cuidados o precauciones que ustedes harían en sus propios países.
Así que yo por lo menos lo he utilizado y no he tenido problemas. Utilizo las mismas precauciones, siempre tengo, por ejemplo, el teléfono, mi billetera dentro de la chaqueta, con cierre, bueno, las cosas de valor también a mano, o sea, ser muy precavido con el tema de los robos que se ha comenzado a ver en la actualidad aquí en Suecia. Que en el centro, por ejemplo, cuando vas al centro te pueden quitar el teléfono. Claro, no es al mismo nivel que en otros países donde sí es algo muy común. Pero es algo, como les digo, que antes no pasaba y ahora está pasando. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que también es muy común es el robo de las viviendas cuando están desocupadas en el verano. Aquí la gente se va de vacaciones y pueden estar un mes afuera. Y se ha hecho muy común que entran ladrones y te roban cosas. No es muy común este tema de los asaltos y entrar cuando tú estás. Generalmente esperan a las vacaciones. Obviamente deben haber casos así. Pero más que nada esos serían los casos de violencia que hay aquí en Suecia. Y como les digo, la recomendación es principalmente mantenerse alejado de personas conflictivas, obviamente, algo que todos deberíamos hacer. Pero lamentablemente la situación ha empeorado en los últimos años, yo lo puedo comparar porque ya llevo muchos años aquí y se está volviendo cada vez más violento. La única parte positiva que yo veo es que el tema de la drogadicción aquí en Suecia todavía no llega fuerte y creo que eso es, bueno, por lo menos una ventaja con respecto a otros países. No les digo que no existe la drogadicción, como les dije al comienzo, es muy común ver la marihuana, es una droga recreativa bien común aquí en Suecia, pero las drogas más duras como la cocaína, heroína y ese tipo de cosas son mucho menores, por lo menos que se vean, no está muy visibilizado. Sí se consume, como les digo, en las fiestas, pero no van a ver gente o drogadictos en las calles, es muy poco común. Es mucho más común ver gente alcoholizada. Así que nada, pues ese sería el reporte sobre la violencia aquí en Suecia. Espero que esto les sirva. Les voy a dejar los links a toda la información de dónde la he sacado para que ustedes lo revisen. Bueno, si pueden, pero la información está en sueco. Y esperen el próximo video que voy a hablar sobre la violencia sexual aquí en Suecia. Así que nada, nos vemos. Chao. Jack it up.